Cordial saludo. En esta ocasión vamos a ver cómo utilizar las herramientas de Excel para hacer un análisis de laboratorio, en este caso un análisis de nitritos en productos cárnicos. Para eso tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos una curva de calibración para nitritos y se nos pide lo siguiente. Dice así, contextualizando. En la industria cárnica es importante los nitritos por su papel en el desarrollo de color, así como la conservación de los embutidos. Se presentan los datos de la curva de calibración para un ensayo determinado, al igual que los datos de tres muestras de las cuales se quiere conocer la concentración de nitritos. Está la curva de calibración, acá están las tres muestras, este fue la masa que se tomó para hacer el ensayo y esta fue la absorbancia que arrojó el espectrofotómetro a la longitud de onda característica que se mide en nitritos. Entonces vamos a ver, dice construye un gráfico de dispersión para la curva de calibración donde se indique la función de regresión así como el coeficiente de determinación. Con la información de la gráfica y del cuadro, modelo de cálculo para nitritos que sería este, complete la tabla. Necesitamos completar estas tres columnas. En la columna cumple, recuerde que un embutido fuera de la planta debe presentar un máximo de 80 partes por millón de nitritos. Acá vamos a entonces mirar si cada una de estas muestras cumple o no cumple con la condición de la norma. Entonces vamos a empezar haciendo la gráfica. Entonces para eso seleccionamos los datos de los cuales queremos generar la gráfica, damos insertar, vamos a dispersión y ponemos este, que solamente nos muestra los puntos. Vamos a ubicar esta gráfica por acá. Entonces ahí tenemos nuestra gráfica donde este eje nos representa la concentración y este eje nos representa la absorbancia. Entonces para que nos quede más claro, vamos a acá a presentación, rótulos de eje, el eje primario sería, lo ubicamos así y el eje vertical también, ubiquemos este por ejemplo. Entonces este sería la concentración en miligramos en miligramos por mililitro. Y este sería la absorbancia. Ponemos curva de calibración de nitritos. Acá esto lo podemos omitir y nos quedaría así la gráfica un poquito ya más organizada. Entonces, vamos a hacer la parte en la que nos pide que insertemos entonces la regresión. Damos clic en los datos y le damos agregar línea de tendencia. Clic derecho en los datos, agregar línea de tendencia. Acá podemos escoger entre varias, pero según la teoría nos dice que la absorbancia se comporta de manera lineal según la ley de Beer, ¿cierto? Entonces, dejamos en lineal. Acá necesitamos señalar esto. Cuando uno le da acá señalar intercepción, decimos que pase por 0, 0, porque según la ley de Beer, la curva de calibración debe ser una línea recta que pasa por el origen, debe pasar por acá. Entonces, al poner que pasa por la intercepción, estamos cumpliendo entonces la ley de Beer. Luego le decimos que presente la ecuación, nos la pone acá, y que presente el R cuadrado, el coeficiente de determinación, para ver que también se ajusta. Recuerden que coeficiente de determinación entre más cerca de 1 muestra una relación directamente proporcional entre las dos variables de la gráfica, en este caso concentración y absorbancia. Listo, ahí podemos dar cerrar. Vamos a ubicar este por acá para que sea más visible y vamos a empezar a rellenar la información acá que nos están pidiendo. Entonces, como pueden ver, la ecuación nos dice que Y sería en este caso la absorbancia y X es la concentración. Nos dice que Y y X están relacionados mediante esta ecuación. Entonces, ¿cuál fue la lectura de la gráfica? Esa la vamos a hacer. Si uno lo fuera a hacer manualmente, ¿qué diría? Se vendría, digamos, para 0,3523, estaría más o menos por acá, pues haciéndolo aproximadamente, vendríamos por acá, por la misma línea, y aquí bajaríamos y leeríamos acá. O sea que está entre 0,006 y entre 0,007, pero el valor exacto es un poquito difícil de mirarlo así gráficamente. Para eso entonces vamos a utilizar Excel, que nos da unos cálculos un poco pues más precisos. Entonces vamos a mirar. Como queremos es hallar el valor de X, porque ya lo conocemos, ya es la absorbancia. Entonces si uno despeja X de acá,
este 528.42 que está multiplicando pasaría a dividir la y. ¿Cuál es la y? Es la absorbancia. Lo dividimos entre 528.42, que es el valor de la pendiente. Vuelvo y repito, entonces sería y dividido 528.42 nos da x. Entonces sería este valor. Esa sería la lectura de la gráfica para este valor de absorbancia. Miren que sí coincide, que está entre 0,006 y 0,007. Da este valor. Acá podemos arrastrar para completar entonces la información de toda la columna. En esta columna, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar este modelo de cálculo para completar entonces la información de acá. El modelo de cálculo nos dice lo siguiente, que la muestra que se tomó, el peso de la muestra, que es este, debe estar en kilogramos. Ese peso se cogió y se llevó a un balón volumétrico de 500 mililitros, del cual se tomó una alícuota de 25 y se llevó a 50, se diluyó. De esa dilución se tomó un poco de muestra, se llevó a la cubeta del espectrofotómetro y se le midió la absorbancia, que son estas que aparecen acá, ¿cierto? Entonces, este modelo de cálculo simplificado sería 50 dividido 25 nos da 2, y ese 2 que nos da de acá por 500 nos da 1000, que es este 1000 que aparece acá. Esta concentración es esta misma, y este peso de la muestra sería este mismo que está acá. Entonces vamos a trabajar con esta expresión. Entonces la concentración es lo que dio la lectura de la gráfica, la curva de calibración. Vamos a multiplicarlo por 1000 y lo vamos a dividir entre, abrimos un paréntesis, entre el peso de la muestra, pero ese peso de la muestra que está en gramos hay que pasarlo a kilogramos, entonces lo dividimos entre 1000. Para pasar de gramos a kilogramos se divide entre 1000, ¿cierto? Entonces damos Enter y se nos genera entonces ya las partes por millón de nitritos. Simplemente damos doble clic acá para que se complete y vemos entonces que, según la norma, las muestras que cumplen son la primera y la tercera, porque la segunda excede el límite permitido, que son 80 partes por millón. Pero ¿cómo hacer para que Excel nos diga eso sin tener que escribir manualmente cumple o no cumple en cada una de estas casillas? Para eso hacemos lo siguiente, vamos a utilizar una función de Excel, que es la función sí. Esa función sí tiene tres argumentos. El primer argumento es la prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? Queremos saber si este valor que está acá es menor que 80. Si sí, va a ser una cosa, si no, va a ser otra. Lo primero que sale es si es verdadero. Si es verdadero, ¿qué debería indicar? Que cumple, ¿cierto? Entonces vamos a poner, entre comillas, cumple. Punto y coma, y ya ahora nos indica el valor si es falso. Entonces, si es falso, si no es menor que 80, entonces no cumple. Y cerramos entonces el paréntesis, damos Enter y vemos entonces que nos aparece cumple. Al llenar hacia abajo, vamos aquí a arreglar un poquito esto, entonces nos aparece que la muestra 1 cumple, la muestra 2 no cumple y la 3 sí cumple. Eso toma especial importancia cuando el número de muestras es grande y se quiere entonces clasificar cada muestra según un parámetro normativo, que en este caso son 80 partes por millón, y con eso entonces tendríamos rápidamente una clasificación de las muestras. Listo, espero les haya gustado el tutorial. Hasta la próxima.